Primero de todo, ¿qué son las glaciaciones? Las glaciaciones son periodos largos de tiempo en los que hay capas de hielo tanto en el hemisferio norte como en el sur. Como actualmente hay capas de hielo en la Antártida y en Groenlandia, sí, nos encontramos en una glaciación. Pero, ¿desde cuándo? Hace unos 40 millones de años, la Antártida se separó de Australia y empezó a aislarse. Fue cuando aparecieron los primeros glaciares. Más tarde se separó de Sudamérica. Apareció la corriente circumpolar antártica, que da la vuelta a la Antártida e impide que llegue agua caliente del Ecuador. Fue entonces cuando el continente se congeló completamente. Pero para que sea una glaciación debe haber capas de hielo en los dos hemisferios, y en Groenlandia no aparecieron hasta hace 2 millones de años y medio. Ahora que ya sabemos lo que son, ¿qué las causa? Las glaciaciones son causadas por cambios muy pequeños, pero que luego se retroalimentan, de modo que se amplifican. Por ejemplo, si hace un poco más de frío, se crea más hielo. El hielo refleja la luz del sol porque es blanco, no como el agua o los bosques, que la absorben. Así que bajan las temperaturas. Se crea más hielo, se refleja más luz, vuelven a bajar las temperaturas y así todo el rato. Un pequeño cambio en la cantidad de hielo puede provocar un efecto mucho mayor. Es lo mismo que con el cambio climático. Un poco más de CO2 ha desencadenado una reacción en cadena que amplifica el efecto. A la actual glaciación han contribuido principalmente dos factores. Uno es la elevación del Himalaya. Las montañas ponen en la superficie rocas que antes estaban enterradas. Estas rocas nuevas absorben mucho CO2, mientras que las rocas viejas ya lo han absorbido, no pueden absorber más. De hecho, la elevación del Himalaya, la cordillera más alta del mundo, se ha correspondido con un enfriamiento gradual que empezó hace 40 millones de años. Además, el Himalaya está cubierto de hielo y nieve, que refleja la luz solar y aumenta el albedo. En una región donde se debería absorber mucho calor, se refleja casi todo. En resumen, gracias al Himalaya hace más frío, porque sus rocas absorben CO2, reduciendo el efecto invernadero, o porque refleja mucha luz solar. Pero el principal factor es la posición de los continentes. La Tierra tiene unas corrientes marinas que cogen el agua caliente del Ecuador y la llevan a los polos, evitando que se forme hielo. Un ejemplo sería la corriente del Golfo, que calienta Europa. Pero dependiendo de la posición de los continentes, no se pueden crear estas corrientes. Hay 3 disposiciones que pueden crear glaciaciones. Si hay un continente que ocupe casi todo el Ecuador, se calentará tierra y no agua, y como la Tierra no puede transportar el calor a los polos, se congelarán. Pero actualmente no hay ningún continente así. Pasaría algo parecido si un continente ocupa un polo, como la Antártida. Entonces el agua caliente del Ecuador no puede llegar a los polos porque hay tierra, la cual se congela. Por último, puede haber un océano en un polo, pero rodeado de tierra, como el océano Ártico. El agua caliente solo tiene unos pocos estrechos para llegar al Ártico. Además, el océano se ve influenciado por los continentes que lo rodean. Me explico. Es más fácil formar hielo en tierra que en el agua. Cuando en el Ártico hace calor, se evapora mucha agua, que cae en forma de nieve en los continentes que lo rodean. Así que aumenta el albedo, bajan las temperaturas y el océano acaba congelándose. Pero cuando se congela, en el océano ya no se evapora agua, por eso dicen que los polos son desiertos, y en los continentes ya no nieva. El albedo se reduce, las temperaturas aumentan, el océano se funde y vuelve a empezar el ciclo. Como actualmente hay un continente en el polo sur y un océano rodeado de tierra en el polo norte, sumado a la elevación del Himalaya, hace el suficiente frío para provocar una glaciación. Y como los continentes no se mueven muy rápido que digamos, en los siguientes millones de años continuaremos en la glaciación. Pero las glaciaciones no son uniformes, hay periodos más fríos y otros más templados. Se llaman periodos glaciales e interglaciales respectivamente. Actualmente estamos en un periodo interglacial que empezó hace 12.000 años, pero antes había glaciares que se extendían por gran parte de Europa y Norteamérica. En negro tenemos la extensión del hielo durante los periodos interglaciales,
y en gris durante los glaciares. ¿Qué causa esta alternancia de periodos? Los culpables son los ciclos de Milankovitch. La Tierra sufre unos cambios en su movimiento alrededor del Sol. El conjunto de estos cambios son conocidos como ciclos de Milankovitch, llamados así por su descubridor. Estos ciclos no modifican la cantidad de radiación que recibe la Tierra, solo cambian el modo en que se distribuye. Es igual que la inclinación de la Tierra que causa las estaciones en conjunto. El planeta siempre recibe la misma cantidad de luz, solo que unos meses se acumulan en el hemisferio norte y otros en el hemisferio sur. Para provocar un periodo glacial, tenemos que concentrar toda la radiación posible en el hemisferio sur. Los dos hemisferios no son iguales. En el norte hay mucha más tierra, mientras que en el sur hay océanos. Como hemos dicho, el hielo se forma mucho más fácil en tierra que en el agua, así que para aumentar la cantidad de hielo es preferible que haga frío en el hemisferio norte que en el sur. Dicho esto, veamos los ciclos. El primero es la excentricidad. La órbita terrestre no es esférica, es elíptica, es decir, es ovalada. Cuando la Tierra pasa cerca del Sol, va más rápido y cuando está lejos, va más lento. Así que la estación que toque, cuando la Tierra está más lejos, durará más. Actualmente en el hemisferio norte dura más el verano, concretamente 4,66 días más que el invierno. En el hemisferio sur pasa al revés. Pero esta excentricidad es variable. A veces es mayor y a veces menor. Cuando es mayor, unas estaciones son más largas que otras. Cuando es menor, todas las estaciones duran lo mismo. Si coincide que hay mucha excentricidad y le toca al hemisferio norte el invierno largo, en conjunto hace más frío. Luego tenemos la oblicuidad. Es la inclinación del eje de la Tierra, lo que causa las estaciones. Actualmente está en 23 grados y pico, pero varía desde 22,1 hasta 24,5 en un ciclo de 40.000 años. Este movimiento se conoce como nutación. Cuando hay poca inclinación, las estaciones son moderadas, es decir, veranos más fríos e inviernos más calurosos. Pero cuando la inclinación aumenta, las estaciones se vuelven extremas. Para las glaciaciones conviene que las estaciones sean moderadas. En el invierno, con que la temperatura baja de 0, ya nieva. Da igual si está en -5 o -10. En cambio, en verano, cuando más calor hace, más nieve se derrite. Si tenemos inviernos calurosos, igual nevará, pero con veranos frescos no se fundirá toda la nieve. Luego nevará más y el efecto se retroalimentará. El objetivo es que la nieve caída en invierno no se derrita en verano. El siguiente ciclo es la precesión axial. La Tierra está inclinada, cosa que causa las estaciones, pero la dirección en la que se inclina varía en un ciclo de 25.000 años. Se conoce como la precesión de los equinoccios. Cuando la Tierra pasa cerca del Sol, hace más calor que cuando la Tierra está lejos. Así que la estación que ocurra cuando la Tierra esté cerca será más calurosa y la otra más fría. Como la precesión de los equinoccios va girando la Tierra, cada vez es una la estación afortunada. Si la afortunada es el verano, habrá veranos más calurosos e inviernos más fríos. Pero si la afortunada es el invierno, habrá inviernos calentitos y veranos frescos. Es lo mismo que antes, hay estaciones extremas o moderadas, y para las glaciaciones convienen estaciones moderadas. Actualmente las estaciones son moderadas en el hemisferio norte y extremas en el hemisferio sur. Como hemos dicho, el hemisferio norte es el determinante, así que para las glaciaciones la situación actual es la mejor. En resumen, la precesión axial determina qué estación ocurrirá cerca del Sol, así que puede haber estaciones moderadas o extremas. Por último, tenemos la precesión absidal, en la que toda la órbita de la Tierra gira. Al girar, cambia el hemisferio que está en verano, cuando la Tierra pasa cerca del Sol. Es lo mismo que con la precesión, pero con otras causas. Lo veremos más claro con un ejemplo. A la izquierda tenemos una órbita que no precesa, es decir, no gira. Por muchas vueltas que dé el planeta, la parte que recibe la luz en verano, en rojo, siempre es la misma. A la derecha tenemos una órbita que sí precesa.
Como el planeta no gira, solo la órbita, al final es el otro lado el que recibe la luz cerca del Sol. Ahora es el azul, antes era el rojo. Si sumamos la precesión apsidal a la precesión axial, que tenía un ciclo de 25.000 años, da como resultado un ciclo de 23.000 años. Como hemos visto, hay muchos ciclos que tienen diferentes duraciones y diferentes efectos, pero además interactúan entre sí, a veces sumándose, a veces restándose. Por ejemplo, la excentricidad de la Tierra determina la duración de las estaciones. Si coincide que dura mucho el invierno, perfecto, pero actualmente en el hemisferio norte dura más el verano. La excentricidad está siendo negativa. En conjunto, estos ciclos provocan los periodos glaciares e interglaciares, dependiendo de si están sumándose o restándose. Generalmente, las pruebas han apoyado los ciclos de Milankovitch, pero aún quedan problemas por resolver. Los más destacados son el problema de la transición y el problema de los 1000 años. Según el propio Milankovitch, el ciclo más importante era la oblicuidad, es decir, la variación de la inclinación de la Tierra. Este ciclo duraba 40.000 años, así que predijo que los periodos glaciares durarían lo mismo. Desde hace 3 millones de años ha sido así, pero hace 1 millón de años algo cambió y los periodos glaciares pasaron a durar 100.000 años, una duración mucho más acorde al ciclo de la excentricidad, que dura lo mismo. Estos problemas estudian qué pasó hace 1 millón de años para provocar esto. Hemos llegado al final de este vídeo, en el que hemos visto que las glaciaciones están causadas principalmente por la posición de los continentes, mientras que la alternancia entre periodos glaciares e interglaciares está causada por los ciclos de Milankovitch. Ahora ya sabemos qué provoca estos curiosos fenómenos. Gracias por vuestra atención.